Estimados amigos de la comunidad de Abraham, os saludo con gran afecto. Esta nueva Cuaresma en la que nos ha metido esta pandemia global es para los cristianos una oportunidad más para crecer en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. San Pablo nos dice: sabemos que para los que aman a Dios todo les sirve para bien, incluso esta tragedia en la que está metido el mundo. Hermanos, la Cuaresma es el camino hacia la Pascua, el camino hacia la renovación de nuestro bautismo en la noche pascual. También en esta nueva Cuaresma, en esta cuarentena que estamos metidos. Los 3 últimos domingos nos han ido marcando el itinerario cuaresmal hacia esa renovación de nuestro bautismo. En la Samaritana se nos hablaba de esa sed de infinito, pasar de saciar nuestra sed material a saciar la sed de sentido, la sed de felicidad, la sed de Dios. En el ciego de nacimiento veíamos que hay que tener vista, pasar de la vista superficial de las cosas a la vista de la fe. Creo que Jesús es el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de hoy, la resurrección de Lázaro se nos invita a salir de nuestros sepulcros. Este confinamiento en el que estamos metidos nos ha hecho entrar en el sepulcro. Hablaba yo con las hermanas carmelitas, les decía: ustedes son expertas en enclaustrarse, nosotros no. Pero nosotros nos hemos enclaustrado no como las hermanas, por propia voluntad, sino a la fuerza hemos entrado en nuestro desierto. También a veces tenemos el síndrome que se llamaba Kikikomoris. Era un síndrome que empezó a afectar a los jóvenes en Japón, pero después se extendió también a los adultos. Y era que por miedo al exterior uno se encerraba en su habitación y no salía de ella. Solo se comunicaba a través de Internet. Se enterraban en vida para protegerse. Pues también nosotros a veces ante la adversidad nos recluimos. Pero no solo para evitar el contagio del virus. Cuando no salen las cosas como queremos o nos hacen la contra, vamos al refugio de nuestro yo, de nuestro egoísmo. En la fe, al tener que ir contracorriente, también a veces nos aislamos. Como Marta, la hermana de Lázaro, creemos en la resurrección del último día, pero hoy, ahora, no vemos salida, solo vemos muerte. Nos angustian las malas noticias que nos van dando. A veces apetece no querer ni ver las noticias para no desanimarse más. Pues también como cristianos a veces nos enterramos en vida porque nos sentimos cuestionados y amenazados por los demás. Es lo que el Papa nos dice en el Evangelium Gaudium, la psicología de la tumba. Parecemos momias de museo, porque nos encerramos por miedo a los demás. Pero Jesús no es indiferente ante esta situación, la de su Iglesia en general y la de cada uno de nosotros, sus amigos en particular. A Él también le duele que estemos enterrados en vida y nos dice como a Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Jesús no nos está hablando de un futuro en el último día. Jesús nos habla del presente. Él es la resurrección que empieza ya en cada uno de nosotros, que empieza ahora. Jesús cumple el anuncio que hemos escuchado del profeta Ezequiel: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros. Jesús es la resurrección. Y por eso abre esos sepulcros de miedo, de egoísmo en los que hemos enterrado nuestra vida. En este quinto domingo de Cuaresma, Jesús vuelve a gritar con voz potente:
Lázaro, ven afuera. En Lázaro estamos cada uno de nosotros. No te entierres en vida. Al revés, que los demás noten tu fe por tu forma de hablar y de vivir. Los males de nuestro mundo, ahora esta pandemia global, no debieran ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad. Porque como nos ha recordado San Pablo, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros para que salgamos de nuestros sepulcros y podamos superar la desconfianza, el estar invadidos por el miedo. Lázaro, sal afuera. ¿De qué lápidas nos tiene que liberar el Señor? ¿Del egoísmo? ¿Del sálvase quien pueda? ¿De no llorar por el sufrimiento de los demás? Hemos escuchado en el Evangelio, Jesús se echó a llorar. Esta mañana escuchaba yo la misa y la homilía del Papa Francisco desde Santa Marta, ¿no? Como me decía una persona, dice, yo miro 2 o 3 misas al día al estar encerrada en casa, ¿no? Pues yo también tengo la ocasión y a las 7 de la mañana puedes ver al Papa y escucharlo en su homilía. Y el Papa destacaba este rasgo de Jesús. Jesús se echó a llorar. Es decir, que nosotros tenemos que ser capaces de sentir el dolor de los demás, sentir el sufrimiento que tienen los demás, compadecernos con ellos y llorar. Decía el Papa que es el domingo del lloro o el domingo para pedir el don de lágrimas. Es decir, ¿de qué lápidas nos tiene que liberar el Señor? ¿De ese ser indiferente al sufrimiento de los demás? ¿De la solidaridad solo de los cercanos? Porque es verdad que este bicho no se queda en las noticias, sino que afecta también a los que queremos, ¿no? Y entonces nos hace llorar y nos duele, ¿no? Pero solamente de los cercanos. Escuchaba a Christopher, el padre Christopher, misionero en el Sudán del Sur. La buena noticia, decía, era la gente de allí, es que el coronavirus no ha llegado a Sudán. La mala noticia es que si llega, nos mata a todos. Aquí decimos que hay hospitales saturados. En Sudán no tenemos hospitales. Escasean las medicinas aquí y en Sudán no tenemos ni medicinas. Pues también habrá que ir pensando cómo ayudar a esos países pobres a combatir el virus. Salgamos de nuestros sepulcros egoístas y miremos a los demás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Siempre unidos en la oración. Cuidados mucho y recordad, con Dios todo se puede.